Buenos días, mucho gusto me da mucho gusto verlos. Gracias por la invitación. Estaba un poquito parca, pero traté de ponerlo con los más, menos en blanco y negro, pero bueno, no es que haya tenido tantísimo tiempo. Seguimos teniendo mucha chamba, mucho COVID. Entonces, pues como son varios temas, la idea es que tengamos una embarradita de lo más importante de los temas en la parte de actualización, ¿no? Entonces, pues empecé con la parte de las variantes. Las variantes, hay muchísimas variantes, obviamente, en general de los virus, y pues del COVID, pues no va a ser la excepción, ¿no? Entonces, se me hizo algo interesante saber que en Estados Unidos, que es donde más llevan control de las variantes, porque tienen toda la tecnología y la capacidad económica para hacerlo, cómo es que las clasificaban. Esto es en Estados Unidos y es de la OMS. De hecho, está súper interesante porque ya existe una plataforma en donde todos los investigadores pueden llegar a subir la genética de cualquier variante que hayan determinado. Entonces, lo que hizo la OMS y sigue Estados Unidos es que las divide dependiendo, las categoriza. Entonces, una categoría es esta que se llama variantes supervisadas o variants being monitored, que son las variantes que se han estado monitorizando durante todo el tiempo de la pandemia. Son variantes que potencialmente pueden tener un impacto para el tratamiento, o sea, que no respondan al tratamiento, o a las vacunas, que sean menos susceptibles a las vacunas, por ejemplo, o provoca una enfermedad más grave. Estas son variantes que estuvieron circulando, pero prácticamente ya no circulan. Por eso se llaman así. Entonces, pues ustedes ya escucharon yo creo que de la alfa, de la beta, de la gamma, varias de estas, ¿no? De la mu. Y otra parte de la clasificación son las variantes de preocupación. Estas son las actuales, las que están precisamente, se observa en la mayoría de la población. Ese es un criterio para determinar que es una variante de preocupación, pero también están vigilando que pueda presentar una reducción en la neutralización por anticuerpos, o sea, que nosotros tengamos anticuerpos que no están funcionando para esa nueva variante, ya sea que nuestros anticuerpos lo desarrollemos por vacuna o por infección, que también se le llama de forma natural, variantes en la que los tratamientos no son efectivos, porque eso está pasando y ahorita lo vamos a platicar, o que la vacuna no sea también efectiva, o incluso variantes que puedan no llegarse a diagnosticar con las pruebas actuales que tenemos, ¿no? También había incluso sospechas del Omicron y no lo tengo aquí, pero si quieren lo platicamos. Entonces, ahorita las variantes que han estado circulando, que son variantes de preocupación, pues es la Delta, que ahorita vamos a ver lo actual de esta y del Omicron. Omicron sería la palabra. Bueno, este reporte, pues yo me baso mucho en la CDC porque finalmente son los que van muy al día. Fue un reporte hecho el 5 de febrero y bueno, de hecho, me parece que es mes a mes, no. Como un periodo de 2 semanas, ¿no? Y podemos ver aquí que a principios de noviembre la variante que estaba circulando más era la variante Delta en Estados Unidos. A partir de diciembre empieza, que es la Delta, pues es la naranjadita. Esta es es como se denomina la variante B16172. Y a partir de diciembre, pues empieza a correr la variante Omicron. Como dato curioso, porque ciertamente yo no tengo evidencia científica, desgraciadamente, que pueda hasta publicar, yo he observado que justo empieza a entrar la ola a Estados Unidos con una anticipación de 2 hasta 3 semanas que se va observando aquí en Cuernavaca. Yo creo que una explicación muy viable es que Estados Unidos tiene muchísima más
viajes, ¿no? O sea, tiene muchos más aeropuertos, gente que viaja mucho más, entonces se traen las variantes de África, por ejemplo, llegan a Estados Unidos y de Estados Unidos van bajando. No tengo la evidencia científica, sin embargo, por el laboratorio sí me he constatado mucho esto, que la ola empieza en Estados Unidos y en 2 semanas ya tenemos lo que en Estados Unidos están reportando, ¿no? Muchísimos casos. Prácticamente es así como lo he estado viendo. Entonces, si vemos a partir de, digo, todavía en febrero se observa un predominio de la variante Omicron. Ok, a lo mejor el salto es aquí abismal, pero lo que quiero aquí platicarles es acerca del aislamiento. ¿Cómo es que ha cambiado el aislamiento? La CDC ha cambiado los tiempos de aislamiento basados científicamente en los estudios que se han realizado de la virulencia de los pacientes. Lo que hacen es que toman hisopados nasales y al mismo tiempo hacen cultivos virales. Cultivos virales aquí en México, hasta donde yo sé, no tenemos la tecnología suficiente y aparte es súper riesgoso como para poder llevarlos a cabo. Debe de haber alguno que otro laboratorio de investigación que lo pueda llevar a cabo. Sin embargo, de por sí hay muchas exigencias para que se puedan, y sobre todo al principio, ¿no? Como para que se pueda llevar a cabo hasta desde PCRs. Entonces, para un cultivo, sí estamos hablando de un virus que está vivo. Entonces, es muy complicado hacerlos aquí en México. Pero bueno, los laboratorios que sí tienen la posibilidad es donde han realizado estos hisopados a los pacientes desde el día 0, que es cuando empiezan con los síntomas, hacen cultivo viral y ven en qué momento dejan de ser virulentos o de que el virus continúe siendo, que estando vivo. Y los comparan con los PCRs y los comparan con pruebas de antígeno. Entonces, en base a eso, y sobre todo, y también esa es una parte. La segunda parte muy importante es que en base a el momento en que somos más contagiosos, los pacientes que se llegan a contagiar con COVID, es en donde se basan estas recomendaciones. Entonces, en el momento que los pacientes con COVID, los días que son más contagiosos son de 1 a 2 días antes de presentar síntomas de COVID y de 1 a 3 días después de haber presentado COVID. De ahí que las guías lo que recomiendan, sobre todo a los pacientes que presentan la forma leve a moderada, bueno, es diferente leve a moderado, pero sobre todo los pacientes que presentan la forma leve, es que se aíslen por 5 días de forma estricta, ¿no? La famosa cuarentena. O sea, la famosa cuarentena es estar en una persona, en una recámara, donde nadie más va a entrar, y si llega a entrar otra persona, tiene que entrar con cubrebocas, y la persona que está dentro del cuarto tiene que ponerse cubrebocas, KN95 por lo menos, ¿no? Entonces, eso lo recomiendan por los 5 primeros días, porque es en el momento en que más contagioso es la persona, y si fue leve, puede salir del aislamiento a los 5 días. Por otros 5 días debe utilizar mascarilla. Recuerden un poquito que sobre todo en Estados Unidos, ya el uso de mascarilla no es obligatorio en muchas partes. Entonces, aquí, perdón, aquí sí las guías son muy puntuales del uso de la mascarilla, que por ejemplo nosotros pues ya lo tenemos, ¿no? Salimos y a fuerza utilizamos mascarilla. Pero se vuelve un poco complicado en la familia porque puede salir, sí es cierto que puede salir a los 5 días, pero pues estar en tu casa, aún así tendrías que estar utilizando mascarilla, y tus familiares de preferencia deben estar utilizando mascarilla por los siguientes 5 días, si tú quieres salir así. Yo creo que vale la pena mencionar en este momento que para los trabajadores de la salud, al menos en la CDC, sí hay una gran diferencia, y sobre todo los pacientes que presentan el COVID leve. El COVID leve, al menos en Estados Unidos, que también es un país que es muy competitivo y trabajan incansablemente, la prisa por hacer regresar a un trabajador de la salud es mucha. Entonces, lo que ellos recomiendan para los trabajadores de la salud es que aquellos que estén cursando con un cuadro leve se aíslen 5 días de forma estricta,
Y si quieren salir al sexto o a partir del sexto día, que se hagan una prueba de antígeno o PCR, no recomienda una en especial sobre la otra, y que se la repita a las 24 horas. Si tiene estas dos pruebas negativas, entonces el trabajador de la salud puede regresar a trabajar. Se me hace muy exagerado, la verdad. Yo sé que aquí en el IMSS les están dando por lo menos 10 días, y bueno, pero pues se los quería comentar. Es como una posibilidad y sí he visto médicos que lo han llegado a hacer. Entonces, los pacientes que presentan un COVID moderado, pues aquí lo que recomiendan es que se aísle el paciente por 10 días. Aquí, esto lo vemos acá. Y las personas que se presentan, bueno, más bien que se detectaron positivas para COVID, pero no tienen ningún síntoma, a ellos se les recomienda que se aíslen por lo menos 5 días y que después de esos 5 días se hagan una prueba. Ahora, ¿qué pasa si en esos 5 días el paciente empieza a presentar síntomas? O sea, significando que estaba en realidad en un periodo de incubación, no es que estuviera asintomático, pues se vuelven a recorrer los días y se cuenta desde el día 0 es el día en que inicia los síntomas. Entonces ya se convierte de un COVID asintomático a un COVID sintomático y si sigue con pocos síntomas, pues un sintomático leve. ¿Sí existe alguna duda hasta aquí? Si alguien tiene alguna duda me puede interrumpir en cualquier momento. Nada más que Gracias, en doctora. cualquier momento porque yo no llevo el control, bueno, no alcanzo a ver quién alza la manita y esas cosas, pero sin problema. Ok, aquí el cambio significativo se da en los pacientes en que desarrollan un COVID severo. El COVID severo se representa por haber requerido hospitalización, que estuvo en terapia intensiva o que requirió ventilación mecánica. A estos pacientes sí se ha observado que pueden tener la presencia del virus por más tiempo, el virus vivo por más tiempo, y entonces solamente en ellos se recomienda que, bueno, en ellos, y ahorita les voy a platicar de otros casos, que se aíslen por 20 días, por lo menos. Incluso aquí menciona que podría ser hasta mínimo 10 días. Hay también recomendaciones de que el caso sea revisado por infectología, por ejemplo, basados en test, ¿no? Y bueno, pues ahí dependiendo de cada caso quizás se puede personalizar. Otro grupo de pacientes precisamente que a lo mejor son para ustedes de más interés son los pacientes que están de moderados a severamente inmunocomprometidos, y lo estuve revisando intensamente para ver en qué clasificación estaban los pacientes con trasplante de órgano sólido, así se traduciría del inglés. Y bueno, sí, justamente ellos entrarían en una clasificación de moderado entre moderado a severo inmunocompromiso. Y ahí lo que recomiendan también es que se puedan llevar hasta 20 días. Yo creo que aquí también dependería de la sintomatología del paciente, porque también he visto que aunque los pacientes estén trasplantados con inmunosupresores, pueden desarrollar un COVID muy leve y pues les va muy bien a los pacientes, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, que se pueden basar en un test viral. Yo lo que le comentaba al doctor Mondragón es que no es que se recomiende hacer la prueba. Incluso también en otros apartados dice que no es necesario una prueba para decir que el paciente ya no es infeccioso. Pero más bien la prueba se deja en los casos en los que haya duda, o sea, en los casos en que se quiera salir del aislamiento, sacar al aislamiento del paciente antes de lo recomendado, ¿no? No es al revés, que se tenga que hacer una prueba y entonces ya puede sacarlo del aislamiento. Pero bueno, esas son las recomendaciones y como les digo, se basan mucho en los estudios clínicos porque es muy importante mencionarles y nosotros lo vivimos aquí con los pacientes que están vacunados para CanSino y que se enfermaron. Hay gente que puede persistir positiva por mucho tiempo, o sea, mucho tiempo, estoy hablando de meses. En lo que leí, en toda la bibliografía que leí, dice que hasta los 3 meses, pero yo he visto casos que hasta más de 3 meses y siguen siendo positivos, sobre todo cuando se hacen pruebas de PCR, que son mucho más sensibles,
Y como ya les comenté, no es que el virus esté vivo, o sea, el virus sigue ahí, pero ya está muerto. Ya no son infecciosas las personas. Ok. Bueno, aquí está precisamente, ¿no? Lo que les estoy platicando, que los pacientes que se recuperan del COVID pueden persistir, que se pueden seguir detectando el virus en las vías respiratorias hasta 3 meses después de haber iniciado la enfermedad. Por eso es que no se recomienda la prueba. Termino yo aceptando que hagan las pruebas porque no me queda de otra. Y sí entiendo que es una forma de un papelito habla más que cualquier otra cosa, ¿no? Pero en realidad no se recomienda hacer una prueba. Ok, bueno, aquí otro parámetro que consideran mucho es la sintomatología del paciente, ¿no? Si el paciente está mejorando sus síntomas, y sobre todo si ya no tiene fiebre, que haya tenido más de 24 horas de no haber tenido fiebre, pero no haber tenido fiebre es sin paracetamol. Entonces ya se considera que el paciente puede salir del aislamiento riguroso. Esto tiene pues sentido porque los pacientes que tienen fiebre pues quiere decir que todavía tienen viremia, ¿no? O sea que hay virus en la sangre y que eso le está provocando la fiebre y por lo tanto pues deberían de seguir, potencialmente siguen replicando el virus y pues son infecciosos. Por eso es que la fiebre, sin fiebre 24 horas, para ellos es un parámetro. Y bueno, lo mismo que les comentaba, ¿no? Y otros 5 días más usando mascarillas. Y bueno, eso también ya se los platiqué, lo de los 5 días tiene que ver con el periodo donde más infecciosos son los pacientes. Esta es una pregunta que me hacen muchísimo los pacientes, por eso pues quería platicarlo. Es, bueno, si tengo contacto con un paciente positivo a COVID, ¿qué es lo que hago? Yo creo que esto funciona más para las familias, ¿no? Que tenemos de repente, nos sale un positivo en casa, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, aquí depende mucho si los pacientes están vacunados o no están vacunados. Cuando los pacientes no están vacunados, lo que recomiendan es que se ponga en cuarentena el familiar que estuvo en contacto con el positivo por 5 días. Y aquí aplica lo de la parte asintomática que se vuelve sintomática, ¿no? Si el paciente no tuvo ningún síntoma, en esos 5 días, al 5.º día se recomienda una prueba, sobre todo para ver que no sea sintomático, y si la prueba es positiva, entonces pues se trata como un positivo asintomático. Si es negativa, entonces puede salir de la cuarentena, o lo que recomiendan es que si no tiene acceso a las pruebas, que pueda salir con uso estricto de mascarilla por otros 5 días. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno. No, doctora, gracias. Muy bien. Entonces, de una forma alternativa, pues aquí sí son como medidas muy, muy gringas en las que ya se quieren salir de su casa todos a trabajar como desesperados. Es que si no pueden realizar la cuarentena por lo que ustedes quieran, pues entonces, aunque tengan un contacto positivo, pues que pueden salir de casa, pero pues se les pide mucho, se les hace mucho énfasis en que utilice la mascarilla bien ajustada todo el tiempo, por 10 días. Se ha visto mucho que la vacunación tiene mucho que ver con la capacidad que pueda tener uno de infectar a otras personas. Entonces, las personas que hayan recibido su dosis de vacuna, aunque se hayan expuesto a un positivo, no es necesario que se pongan en cuarentena, ¿no? Pero sí recomiendan mucho el uso de mascarilla por 10 días después de la exposición. Y yo muchas veces lo que les recomiendo es que estén muy al pendiente de que si presentan síntomas, entonces en ese momento es que hay que hacerse la prueba. Algo que creo que, puede ser muy interesante es el uso del antígeno. En Estados Unidos lo están recomendando cuando hay un contacto positivo, prácticamente una prueba cada 48 horas. Yo creo que sí es muy complicado aquí en México, sobre todo por la parte adquisitiva. Pero eso sería como lo que
Quien tiene acceso a las pruebas es lo que más puede hacer, ¿no? Hacerse una prueba un día y luego a las 48 horas para reforzar de que no, en realidad no se contagió. Entonces, pero pues aquí que no tenemos eso, lo que yo les digo a mis pacientes es que, además de lo del aislamiento, es que se hagan la prueba cuando más síntomas tengan, sobre todo respiratorios, que puede ser escurrimiento nasal, puede ser tos, eso es muy buena, dolor de garganta, a veces no es tan buena, en cuanto a la posibilidad de que tengamos un falso negativo, que eso es lo que más nos preocuparía. Entonces, para los gringos, para evitarse eso, pues es que recomiendan la prueba cada 48 horas. Aquí yo lo que les digo, pues es cuando tengan muchos síntomas, hágase la prueba, porque si les sale negativa, que es lo que hace mucha gente, va como desesperados a hacer la prueba, pero se le está haciendo a los 2 días, 2 días de haberse dado cuenta que, o hasta el mismo día, ¿no? Muchas veces es muy común. Encuentran uno positivo en casa y salen a correrse a hacer todas las pruebas. Dijeron, no, yo ya salí negativo. Pues no, es que no funciona así, ¿no? Hay un periodo de incubación y eso es el que debemos de tener muy en cuenta. Entonces, para mejor utilizar tus recursos, hazte la prueba cuando tú empieces a tener síntomas. Y si tienes una negativa, pues no han pasado los 5 días, debes de considerar que estás en periodo de incubación. Si ya pasan los 5 días, entonces hazte la prueba y si le sales negativo, entonces la posibilidad de que te infectaste baja significativamente, pero no al 100%. Porque les voy a decir, el 97% de los pacientes presenta los síntomas hasta el día 12. O sea que todavía pasando ese 5.º día, todavía pudiera llegar a ser positivo, pero la verdad es que es muchísimo menor la cantidad de pacientes que lo hacen. Ok, entonces, en relación a lo del refuerzo, tiene mucha significancia porque se ha visto ahora precisamente con el Omicron, que la protección ya no es tan buena con solamente dos dosis, que bueno, por ejemplo en Estados Unidos es Moderna, Pfizer, son 2 dosis, acá pues tenemos Sinovac, son 2 dosis, Johnson allá es una sola dosis, aquí CanSino es una sola dosis, pero después de un esquema completo con Omicron se ha visto que no es suficiente. Cuando solamente han recibido 2 dosis o un esquema completo, la protección es de un 35% para infectarse. No severo, para severo aún sigue siendo bastante alta la protección y lo he visto, pero para infectarse sí baja significativamente y presentar incluso la forma leve, ¿no? Pero solamente estamos protegidos por el 35%. Cuando los pacientes se vacunan, se ponen el refuerzo, entonces aumenta la eficacia hasta el 75% para no infectarse. Eso es algo muy importante para todos nosotros, para que vean la importancia del refuerzo y pues sobre todo los que somos personal de salud, que estamos en contacto con pacientes, si quieren seguir protegidos, se tienen que poner un refuerzo. Ahora ya en Estados Unidos empiezan a vacunar a personas de 5 años en adelante. Para ellos no se recomienda el refuerzo, pero sí están recomendando el refuerzo para aquellos que tienen más de 16 años. De 16 años en adelante, ahora ya se recomienda el refuerzo. Esto está muy relacionado con el Omicron, ¿no? Hablando del refuerzo, en el caso en Estados Unidos incluso lo han ido acortando cada vez más y cada vez más. Actualmente ya recomiendan un refuerzo a partir de haber tenido 5 meses con un esquema como con el de Pfizer, ¿no? Que sería lo que consideraríamos un esquema completo. A partir del 5.º día, y también esa es una pregunta que me han hecho muchísimo, ¿desde cuándo ya me puedo poner el refuerzo? Y pues son los 5 meses. Había mucha duda y hasta controversia porque pues a mí se me hace como muy pronto, pero se me haga lo que se me haga, la ciencia es lo que está demostrando. Y bueno, en el caso de la de Johnson & Johnson están recomendando 2 meses y la de Moderna los 6 meses, que pues no ha cambiado mucho. Doctora, una pregunta. Soy Lupita, enfermera. En el caso de que las personas sean contagiadas por COVID, ¿cuánto tiempo es para ponerse un refuerzo sin riesgo? 2 semanas. Ok, gracias.
No, ¿de qué? Más que nada tiene que ver con la recuperación del paciente para que su sistema inmune esté en las mejores condiciones posibles. Bueno, eso estoy hablando de un COVID leve o moderado, ¿no? Si es un COVID severo, pues sí, idealmente que sean 3 semanas para que su sistema inmune esté más recuperado. Lo que me ha pasado mucho es que muchos pacientes no alcanzan a llegar a las 2 semanas, o a las 3 semanas, y pues ni modo. Entonces, si se adelanta la vacuna, en teoría no hay ningún problema, pero idealmente pues sí son 2 semanas mínimo para el leve a moderado. Muy bien. Bueno, acerca de los tratamientos, pues hay tratamientos muy novedosos y padrísimos, pero desgraciadamente en México tenemos muchos retos. Entonces, por esa razón me voy a atrever a hablar de la vitamina D. Para mí ha sido mi mejor aliado, yo lo sigo utilizando. Me da mucho gusto saber que hay información científica que está revelando cosas muy interesantes acerca de la vitamina D. 2 puntos interesantes. Uno, aquellos pacientes que tienen deficiencia de vitamina D, y yo diría en que nuestra población no tenemos tanto riesgo porque aquí hay mucho sol, porque nuestra piel y por muchas cosas, pero desgraciadamente la información científica ha demostrado lo contrario, que justamente muchos hispanos, al menos en Estados Unidos que pueden hacer más estudios, tienen deficiencia de vitamina D. Entonces, por ello todavía más importante que pongamos mucho ojo a esto, porque se ha visto que aquellos que tienen deficiencia de vitamina D, por ejemplo, en este estudio con 489 pacientes, encontraron que el riesgo para presentar COVID fue 1.77 veces más alto en los pacientes con deficiencia de vitamina D que los que no. Entonces, eso refuerza mis tratamientos a que todos los pacientes les doy su vitamina D. Y este es otro que está más chiquito y pues ahora sí que es lo que hay. Con 50 pacientes que se les dio calcifediol en terapia intensiva a dosis altas. De esos 50 pacientes, la mitad que fueron tratados, por aquí lo tengo. Bueno, la mitad que fueron tratados con calcifediol tuvieron un riesgo disminuido, o sea, de 0.02 para ser ingresado a terapia intensiva. Sin embargo, los pacientes que no recibieron el calcifediol, 13 se fueron a terapia intensiva y 2 que estaban en terapia intensiva fallecieron. Entonces, pues aunque está muy chiquito, está muy poderoso como para que seguir recomendando la vitamina D. Yo utilizo el Histofil, lo utilizo de 5,000 unidades, lo utilizo doble dosis o de 2 tabletas cada 24 horas por una semana, mientras están con el COVID, ¿no? Ya después una sola pastilla hasta que se acaben el botecito para aprovechar la vitamina D. Pero bueno, yo creo que es muy buena noticia es que ya tenemos antivirales que se ha visto que funcionan súper bien. Nosotros tuvimos la fortuna de haber hecho la fase 3, el del Paxlovid precisamente. Paxlovid es una combinación de ritonavir con nirmatrelvir. Nirmatrelvir es un antiviral muy nuevo, es un inhibidor de proteasas específicas del COVID. O sea, sé que parece mucho al opinavir, ritonavir, pero no tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver en cuanto a la especificidad y en cuanto a la eficacia. Vale mucho la pena mencionar que yo, por ejemplo, fue de las que nunca utilizó el opinavir, ritonavir, o sea, Caletra es el nombre comercial, para los pacientes con COVID por 2 cosas muy importantes. Uno, porque tiene muchos efectos adversos en cuanto a que tiene efecto en el citocromo P450. Entonces, en base con esto, pues hay muchas interacciones medicamentosas que hay que tener cuidado con los pacientes. Y efectivamente, ya después se observó que no existía ningún beneficio con los pacientes que se les estaba dando Caletra, porque yo lo viví, ¿no? Con los pacientes con VIH es muy difícil tolerar este medicamento. Obviamente el paciente con VIH pues lo tiene que tomar por toda su vida o hasta donde lo tolere. Tiene eventos adversos serios también, tiene muchos eventos adversos gastrointestinales, entonces es un paciente que
pues va a estar vomitando porque le probó por el medicamento y ya quería yo ver un paciente con COVID y vomitando, entonces me negué rotundamente, pero este es un medicamento nuevo. De hecho, contiene el mismo ritonavir que el Caletra, pero el ritonavir realmente es para aumentar la vida media del nirmatrelvir, no es que tenga una capacidad antiviral. Entonces salió este medicamento que la verdad se ha visto, pues a todos nuestros pacientes les fue súper bien, logramos enrolar bien poquitos, pero que fueron 13, pero ninguno de ellos desarrolló grave, se quedaron en moderado, el que más, que era un viejito con todas las comorbilidades, llegó a moderado y afortunadamente salió. La verdad es que se ve muy significativamente como en el 5.º día de tratamiento a los pacientes hay un cambio significativo en todos sus síntomas, ¿no? Y es cuando dices, ¡ay, sí le tocó el medicamento! Entonces, pues bueno, ya está autorizado por COFEPRIS, ya bueno, por la FDA, por COFEPRIS, entonces pues eso se me hace padrísimo. ¿Cuándo lo vamos a tener? No sé si alguien en las instituciones ya lo tenga disponible. Tiene poquito que se autorizó, esto creo que fue el 27 de enero. ¿Alguien no sabe? ¿Lo han visto en el instituto, en el IMSS o en el ISSSTE? ¿O lo están usando? ¿Todavía no? Bueno, pues esperemos que pronto lo utilicen. El señor presidente por ahora lo quiere tener controlado con muchas cosas en esta vida. Aparentemente no se va a vender al sector privado. Vamos a ver qué va a pasar. Y lo que están haciendo en Estados Unidos es que lo están dejando para las personas que tengan un alto riesgo de progresión para COVID severo. No sé si esta sea una medida basada en la parte científica o en la parte adquisitiva, ¿no? Porque la producción que debe de tener Pfizer es un medicamento que está siendo producido por Pfizer. No tengan tanta capacidad y por eso es que los dejaron a estos pacientes. Pero bueno, igual entonces sí tiene muchos eventos, no eventos adversos. En realidad aquí el problema son las interacciones medicamentosas que puede tener con otros medicamentos que utilizan el citocromo P450. Entonces, pues hay que tener tomar muchísimo cuidado, ¿no? Afortunadamente, lo que ayuda muchísimo a utilizar este medicamento es que solo son 5 días de tratamiento y por lo tanto se vuelve un poco menos complicado suspender algún otro medicamento, al menos por 5 días y para que pueda recibir este tratamiento. Otros medicamentos que están utilizando ahorita en Estados Unidos es el sotrovimab, son anticuerpos monoclonales. Hay muchos anticuerpos monoclonales actualmente en el mercado. Desafortunadamente con el Omicron, muchos han salido. El ejemplo máximo es el Regeneron, es el que recibió Trump precisamente, uno de los medicamentos que recibió Trump, pero desgraciadamente con el Omicron se observó que la eficacia bajó significativamente. Lo que sucede con el Omicron es que tiene muchas mutaciones a nivel de la proteína Spike, por cierto, se me olvidó comentarles, por eso tiene mucho que ver con la disminución en la eficacia de la vacuna. Entonces, pues ya no se utiliza el Regeneron, de hecho, se estaba dando en Estados Unidos el Regeneron de forma gratuita hasta las clínicas que lo solicitaban para poderse administrar a los pacientes, pero ya lo sacaron ese programa y sacaron el medicamento. El otro medicamento que se ha visto que tiene mucha eficacia y que se ha utilizado es el Remdesivir, que según también ya está autorizado en México. Ay, perdón. Me brinqué una parte muy importante que quiero comentar ahorita, que parece ser esta diapositiva. Los factores, lo que se le llaman comorbilidades identificadas, comorbilidades, ¿no? Que son precisamente los que se encuentran en un mayor riesgo de progresión a los pacientes a la enfermedad severa. Estos son los que están como más demostrados por los estudios de metaanálisis y revisiones sistémicas y son pues los pacientes con diabetes con complicaciones, la obesidad, la insuficiencia renal crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva, las bronquiectasias, desórdenes neurológicos, la aterosclerosis coronaria y otras enfermedades del corazón. La edad en este caso, pues como ven aquí, es el riesgo relativo, que es de 10
para los pacientes de más de 85 años. O sea, ellos tienen 10 veces más la posibilidad de presentar la enfermedad severa que un paciente de 18 a 39 años. Aunque también pues no es nada lindo para los pacientes de, bueno, de hecho se considera factor de riesgo a partir de 65, ¿no? Porque es 6.7 veces y de más de 75, 8.5 veces. Sin embargo, hay otras comorbilidades que se han identificado. Esto lo extraje de las guías clínicas de México, que prácticamente fue una traducción de las de CDC. Otras comorbilidades, pero que ya se observaron como en estudios más pequeñitos, porque a veces la población de este tipo es mucho más chiquita. Entonces, se encontró a los niños que tienen otras enfermedades, que tienen enfermedades subyacentes como afecciones genéticas, neurológicas, metabólicas, cardiopatía congénita, obesidad, diabetes, asma, POC, anemia falciforme o inmunosupresión. Aquellos que tienen síndrome de Down tienen un sistema inmune muy afectado, los pacientes con VIH, pacientes con infecciones, sobre todo los que tienen VIH que tienen un CD4 menos de 200. Afecciones neurológicas, incluye la demencia. En este caso, el sobrepeso incluso podría ser un factor, en algunos estudios se observó que es un factor de riesgo. Otras enfermedades pulmonares como fibrosis, hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial, enfermedades de células falciformes. Aquí entran los pacientes, un grupo importante de sus pacientes, ¿no? Los pacientes con trasplante de órganos sólidos. Pacientes con abuso de sustancias, de drogas, uso de corticosteroides. Aquí mencionan mucho la prednisona, pero a dosis de 20 miligramos, mayor de 20 miligramos, y otros medicamentos inmunosupresores. Pacientes con cáncer. Y dentro de los que la evidencia es mixta, o sea que no es como definitiva, unos sí lo observaron, otros no lo observaron, es el asma, la hipertensión arterial que al principio se mencionaba mucho, los pacientes con deficiencias inmunológicas y la enfermedad hepática. Ok, entonces regresando a mi cuadrito que les estaba platicando los medicamentos nuevos, pues sí, el Nirmatrelvir ya les comenté, al Sotrovimab también, el Remdesivir es lo que estábamos platicando, también, a ver si me sale aquí. Miren, aquí lo que les quería comentar, dentro del Sotrovimab, traté de buscar la información más actualizada y aparentemente, y lo único que encontré es que en abril del 2021 el medicamento recibió una opinión no favorable, o sea, no lo autorizó COFEPRIS. Siempre esto, pues ellos lo refuerzan por el punto de que no hay evidencia científica suficiente. No me pregunten cuál es la evidencia científica, ¿no? Pero bueno. Entonces, eso es hasta entonces. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que se observaron que el Sotrovimab es mucho más eficiente que el Regeneron y por eso ahorita está pues es el que más están utilizando. Luego viene el Molnupiravir. El Molnupiravir también es un potente antiviral, de hecho es inhibe la replicación viral del COVID, induce mutagénesis, es muy interesante este medicamento antiviral, y de esta forma pues también funciona como antiviral. Pero lo que se ha observado es que no tiene tanta eficacia como el Paxlovid. El Paxlovid demostró una eficacia del 89%, que es muy alta para desarrollar COVID grave, y el Molnupiravir pues no llegó al 89%, parece que es como del 40%. Sin embargo, se recomienda a falta del Paxlovid, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, aparentemente, al menos para COFEPRIS, apenas se autorizó el uso del Molnupiravir el 7 de enero, y el Paxlovid el 13 de enero. Entonces, pues ojalá que pronto los tengamos en las instituciones. Hay un medicamento que no menciona la CDC, no sé por qué, no sé qué pleito tengan con el Favipiravir. Valga la pena mencionar que el Favipiravir es un antiviral que tiene muchos años en el mercado y como les estoy enseñando en esta diapositiva, ya hay muchos fabricantes del mismo, yo no sé si por ahí sea el asunto,
Es un medicamento que se desarrolló para influenza. La empresa que lo desarrolló fue Fujifilm, yo no sabía, pero tiene una rama farmacéutica. Y bueno, pues ahora con el COVID se dieron cuenta que tenía actividad, empezaron a hacer los ensayos clínicos, a nosotros nos habían, estábamos autorizados para hacerlo, pero desgraciadamente para un error administrativo mío, no lo pudimos llevar a cabo, pero bueno, actualizándonos en cuanto a la información, desafortunadamente encontré que para el 19 de noviembre hay una publicación por parte de la farmacéutica del 19 de noviembre del año pasado, o sea, apenas unos meses, en donde mencionan que no encontraron una significancia estadística significativa y eso pues enrolaron 1,231 pacientes. Entonces, yo no sé si sea la razón por la que en Estados Unidos pues, no se está recomendando. Sin embargo, hay varios centros de investigación en Estados Unidos que también lo están llevando, están están llevando a cabo ensayos clínicos. Y aquí en México por lo menos yo encontré 3 diferentes farmacéuticas que estaban tratando de que se aceptara. Una de ellas fue rechazada, pero aquí les presento 2 que sí fueron autorizados apenas en mayo y en abril del año pasado. No sé si si se puede obtener aquí en México. No sé nada, la verdad. El Remdesivir, pues quedó autorizado desde agosto del 2021 por COFEPRIS. Sí podemos obtenerlo en medio privado. Si alguien desea el contacto, se lo puedo pasar con mucho gusto. Cuesta carísimo. Yo van varias veces que lo contacto como para un intento pero me topado con muchos, pues obviamente la capacidad económica pues, de los pacientes pues no nos detienen el proceso, ¿no? Bueno, algo que me voy a regresar un poquito es en lo que estamos utilizando pues más comúnmente, que es la dexametasona. Entonces siguen recomendando la dexametasona, se vio en el estudio de Recovery que se publicó en el New England, que disminuye significativamente a los pacientes el riesgo de requerir ventilación mecánica, de fallecimiento. Entonces, la dosis que se recomienda es de 6 miligramos una vez al día. No debe excederse más de 10 días. Aparentemente, después de 10 días ya no sirve como para nada. También aquí ya empiezan a hacer combinaciones de remdesivir con dexametasona precisamente. Es que este esquema o esta tabla de tratamiento es para pacientes que no requieren hospitalización o oxígeno suplementario. Son para pacientes ambulatorios, estas recomendaciones. Y esta recomendación de estos medicamentos es para pacientes que tengan un riesgo alto de progresión de COVID severo. Y estas son las recomendaciones para los pacientes hospitalizados. Aquí lo que recomiendan principalmente pues es el remdesivir y la dexametasona. Hay algo muy importante acerca de la dexametasona. En el estudio Recovery se vio, pero también ya hay más apoyo científico, está en las guías mexicanas que la dexametasona o los corticosteroides no deben de utilizarse si el paciente no requiere oxígeno suplementario. Se ha visto incluso que les va más mal a los pacientes que se les deja dexametasona y sin requerirla. Y tiene mucho sentido, lo voy a recalcar, mucho sentido. Porque si ya sabemos que la dexametasona, los corticosteroides tienen un efecto inmunosupresor importante, y justo lo único que va a sacar a los pacientes adelante es su sistema inmune, su propio organismo, porque no hay antiviral. Entonces, si le metemos la dexametasona al paciente, pues lo estamos atando de manos. Entonces, sí, me ha llegado muchos pacientes que les empiezan las dexametasonas antes de requerirlas y se vuelve un caos, por muchas razones. Unos a veces, ya llevan demasiados días para cuando llegan conmigo ya todos complicados. Otros desarrollan infecciones bacterianas severas
desde el paciente joven que no tenía factores de riesgo, hacen unas sinusitis espantosas, bacterianas. Entonces, pues yo les recomiendo que tengan mucho cuidado en el uso de la dexametasona, mucha precaución. Y pues la ciencia lo dice, ¿no? Entonces, en los pacientes hospitalizados sí recomiendan que requieren oxígeno suplementario, sí recomiendan el remdesivir y recomiendan la dexametasona. En los pacientes que requieren alto flujo de oxígeno, recomiendan el baricitinib o también se puede utilizar el tocilizumab. Estos dos también, si alguien quiere el contacto, también me los conseguían. También son carísimos, pero bueno, de que los podemos conseguir, los podemos conseguir. Y bueno, estos son pacientes que están con ECMO, que pues creo que en Cuernavaca no se cuenta con un ECMO como tal. Se puede, creo, mandar rentar, no sé si se tenga acceso, a mí no me ha tocado ningún paciente con ECMO, pero bueno, a ellos también se les puede dar tocilizumab, y si no está disponible, el sarilumab, que son anticuerpos monoclonales. Otro punto que quería comentarles a ustedes, que pues yo sí lo llegué a utilizar muchísimo, sobre todo en la ola anterior, porque muchos de los pacientes no estaban todavía vacunados, es la colchicina. Pero bueno, para ponerlos en contexto, la colchicina fue un producto que utilizó mucho Canadá. A los pacientes les daban 1 miligramo diario por 30 días. Encontraron que había una disminución significativa en la mortalidad, pero yo no sé por qué razón. Con el paso del tiempo lo quitaron. Que yo creo que tiene mucho que ver, uno, con la vacunación, y pues que no me queda claro es si hubo una información científica que los llevara a tomar la decisión de no utilizarlo. Pero bueno, yo ahorita, como a la mayoría de los pacientes vacunados les va muy bien, no le estoy utilizando, uno que otro no vacunado sí, pero es una opción. Y bueno, en mi punto de vista sí ayuda. Y sobre todo ayuda a no tener nada, o en lugar de no tener nada, ¿no? Aquí mencionan la aspirina. Yo no utilizo aspirina en los pacientes. Dice que, o sea, bueno, la información aquí que mencionan científica, pues no es nada de beneficio, no, el beneficio es diminuto. Este cuadro, por cierto, es el cuadro que dice que deben ser utilizados bajo un ensayo clínico, valga la pena mencionar. Aquí podemos ver el baricitinib, bamlanivimab y etesevimab no es más que el Regeneron, que ya les comenté que ahorita para el Omicron no va a servir mucho. Y bueno, la ivermectina ya no la estamos utilizando. Y bueno, aquí por ejemplo en las guías dicen que la vitamina D dice ninguno, pero pues estas guías están muy viejitas, son de agosto del 2000, bueno, muy viejitas para cómo va esto del COVID, ¿no? Son de agosto del 2021, o sea que no menciona todos los nuevos que ya les mencioné. Este cuadro me gustó mucho porque precisamente es de las guías mexicanas y justo dice que el uso de la dexametasona aumenta el 20% de la mortalidad cuando se utiliza en aquellos pacientes que tienen la oxigenación de más de 94. Entonces, pues otra vez recalcando este punto, ¿no? El COVID aquí lo categorizan en leve, moderado y severo. En moderado, pues aquellos que tienen una saturación de más de 90, pero menos de 94, y entonces es en los pacientes en los que recomiendan la dexametasona. Yo lo que hago mucho es que inicio 5 días de dexametasona, sobre todo cuando el paciente veo que le está costando trabajo salir, pero ahí va, porque al 5.º día yo puedo suspender la dexametasona sin tener que disminuirla poco a poco, ¿no? Entonces, pero bueno, la indicación en realidad sí son los 10 días. Y en el grave, recomiendan, bueno, una cosa que también me faltó mencionar es el uso de la enoxaparina. La recomiendan mucho en los pacientes que están hospitalizados porque van a estar inmovilizados por mucho tiempo, obviamente en los pacientes que requieren ventilación mecánica. Los pacientes que están en casa, por ejemplo, yo sigo valorando mucho el dímero D como para tomar la decisión de iniciar la enoxaparina o no, y voy monitoreando el dímero D en cuanto a cómo va respondiendo. Y eso es todo. Ahora sí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, Sane, muchas gracias.
Igual a la... Oye, Mercedes, Sí. la pregunta es, ¿has leído algo de cuánto tiempo está durando la de antígeno, no la de PCR, después de que los pacientes se infectan? ¿Cuánto tiempo está durando positiva? Ajá. Pues hay muy pocos estudios que tienen esa información. Ahorita encontré un metaanálisis y muchos duran, la mayoría está durando 8 días positivos, pero hay quien se va hasta el día 20 y pues al día 23, por ejemplo. Y sí, eso puede pasar. Y en nuestro caso, con lo que le comento de los de Cancino, o sea, sí podrían echarse semanas siendo positivos y hasta meses. Pero PCR, no antígeno. Sí, en ese caso del PCR, así es. Pero el antígeno también sí puede puede mantenerse positivo por mucho tiempo. Pues esa es nuestra duda, ¿no? Si nos llega un paciente, ¿lo vamos a manejar en base al tiempo de infección o en base a que le hagamos antígeno y salga positivo o negativo? Pues yo lo que les comentaba es eso, que no se recomienda ni la prueba, entonces basarse en eso trae más confusión que no hacerlo. Yo creo que más bien deben de considerar el tipo de enfermedad que presentó el paciente y el número de días. Aquí lo que se les puede complicar más son por los inmunocomprometidos, ¿no? Por los post-transplantados. En resumen, el paciente leve o moderado, 10 días sería suficiente. Así El es. paciente grave, 20 días sería suficiente. Exactamente. Ok. Vale. Pero que no sea el paciente trasplantado. El paciente lo que no sabemos es del paciente trasplantado, dijo, perdón, no escuché. Sí. Sí, ahí puede ser un poco complicado, porque si está inmunocomprometido y presentó leve, entonces quizá si quieren irse a la segura pueden cumplir los 21 días, ¿no? Que son las 3 semanas. Ok. Doctora, perdón, o sea, para que quede un poquito más claro, o sea, el paciente que está trasplantado tuvo COVID, ese paciente tenemos dependiente, o sea, me imagino una forma moderada, puede perpetuarse el antígeno y esto puede ser que el paciente siga contaminando. Pues mire, dentro de la información que revisé, de hecho, no hay mucha en posttransplantados y ese es un problema. Pero el que más se tardó dentro de los que se continúan siendo positivos, fue incluso los pacientes que tenían VIH no tratado hasta 23 días. Entonces, preguntando exactamente los posttransplantados, no encontré hasta cuántos días podía seguir siendo positivo y valorado con cultivo o no cultivo. Más lo que han hecho es englobarlos a todos en la parte de inmunocomprometidos y darles máximo 20 días porque es hasta donde han visto que siguen, que podrían ser infecciosos. No. Por ejemplo, una pregunta que nos hacen luego los pacientes, no sé, un familiar de un paciente trasplantado tiene COVID, vive con ellos en su casa. ¿En qué tiempo y cuáles serían los elementos para poder decir que pudiera tener contacto otra vez con ese familiar? O sea, del paciente post-trasplantado que haya tenido contacto con un positivo. Un paciente post-trasplantado tiene en su familia una persona sale infectada, nosotros inmediatamente decimos que se aísle de ese familiar. ¿Cuánto tiempo después y qué criterios serían para que le podamos decir puede otra vez estar en contacto con un familiar? Ya le entendí. Pues ahí lo que se recomendaría, porque es como contacto, es que se hiciera la prueba al 5.º día. Si en el 5.º día está negativa, entonces estrictamente hablando, se recomendaría otra segunda prueba y si sale negativo puede salir sin ningún problema. Si no, tiene que llevar mascarilla, puede salir, pero debe estar con mascarilla por otros 5 días. Gracias. No, ¿de qué? Exacto, muchas gracias. Hola, doctora, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, yo no alcancé a escuchar, tengo una niña de 16 años y quería saber si necesitan tercera dosis. Sí, ya se está recomendando para mayores de 16 años la vacuna de refuerzo.
Muchas gracias. Sí, va a ser un problema conseguirla, desgraciadamente. Pero de que está recomendada, pues sí está recomendada. Y en realidad, para que no sea contagiosa. Lo que si alguien más tenía alguna duda. Aquí en México aún no cree que se autoricen las pruebas de niños mayores de 12 años. ¿La vacuna? Pues supongo que sí lo tienen que hacer, pero pues eso es algo como muy del gobierno, ¿no? Por cierto, me voy a echar mis goles. Estamos nosotros ahorita con un protocolo de vacuna de Sanofi Pasteur para niños en COFEPRIS, precisamente. Entonces, pues, esperemos en Dios que para marzo, abril, máximo lo tengamos autorizado. ¿De qué edades? Van a ser de todas las edades de 18 hacia abajo, pero vamos a ir escalonados. O sea, primero vamos a empezar con los de 17 a 15, luego de los de 15 a 12, de 12 a 5, de 5 hacia abajo. Ok, gracias. ¿Y cuántas dosis son, doctora? 2, van a ser 2, igual que en los adultos. ¿Con diferencia de cuánto tiempo? Me parece que son 3 semanas. Ok, ¿y ese protocolo lo lleva algún servicio particular? ¿Generará un costo? No, es un ensayo clínico. Así va a ser una vacuna que no está todavía aprobada. Buscando la aprobación, obviamente se va a hacer. El 50% le va a tocar placebo, que es prácticamente agua inyectable. Pero buscando la aprobación, teniendo la aprobación de COFEPRIS, se va a vacunar a los niños que hayan recibido placebo. Ah, ok. Gracias. En un periodo de 4 a 6 meses. Bueno, ese es un comercial, y el otro comercial también es que ahorita estamos haciendo uno de Sanofi en adultos. Sanofi Pasteur es una vacuna de proteínas recombinantes. Están utilizando la misma plataforma, o sea, la misma tecnología que es para influenza, pero ahora es para COVID. O sea, ya es una tecnología muy probada. Ya estamos a punto de cerrarlo. El lunes es el último día para enrolarlos, pero requieren no haber recibido ninguna vacuna. Y por último, para el mes de marzo vamos a tener un ensayo clínico para pediátrico para niños para COVID de tratamiento. Va a ser el Paxlovid precisamente, pero para niños que tengan factores de riesgo para COVID severo. Ok, muchísimas gracias, doctora. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. En caso de que hubiese, no sé si nos da la oportunidad de recolectarlas y hacérselas llegar, ya sea vía correo electrónico o por WhatsApp. Y sí, pues le agradecemos mucho que nos haya brindado este tiempo. No, pues a ustedes muchas gracias. Síganse cuidándose mucho y vacúnense mucho. Gracias, doctora.